Hola, muy buenos días. Soy Amaris Vaca de Tercera Contabilidad y hoy como tema de proyecto les voy a hablar sobre la resistencia de los antibióticos en una problemática de vida cotidiana como lo serían en los hospitales y dentro de nuestras casas, por lo cual estaremos hablando sobre casos de la vida real, posibles conceptos, problemáticas y posibles soluciones ante este problema. Bueno, la ciudad de Guayaquil está enfrentando un grave problema de salud pública, la resistencia antimicrobiana, que esto ocurre cuando los microorganismos como bacterias y virus que antes podían ser eliminados fácilmente, ahora no lo pueden ser, que ahora, como cogen mucho más fuerza, desarrollan defensas y ya no mueren fácilmente con este tipo de antibióticos, sino que como resultado las infecciones o los virus duran más y son más difíciles de curar y pueden volverse mucho más peligrosos o un poco más graves. Este problema ha crecido tanto que ya no basta con solo tratamientos tradicionales. Incluso para simples casos de infecciones en las vías urinarias o una herida, no basta. Los hospitales de Guayaquil están viendo más casos de infecciones resistentes como las personas sanas como los contraen, que no es ni era normal. Bacterias como la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, la Staphylococcus aureus ya no corresponden a medicamentos comunes como la amoxicilina o la ciprofloxacina. La situación especialmente es preocupante por la UCI, la unidad de cuidados intensivos, donde los pacientes son más vulnerables. Allí una infección sin tratamiento efectivo puede ser fatal, que puede cambiar drásticamente la situación del paciente. Una de las causas principales de esta resistencia a los antibióticos es el mal uso de los antibióticos. Cuando la gente se automedica, toma medicamentos sin receta, básicamente que no acuden a algún hospital, ya sea público o privado, no pueden ir a un centro de salud cercano o simplemente no indagan a compañeros o colegas, personas conocidas, doctores, enfermeros, alguien que tengan conocimiento del tema para que les puedan recetar un tipo de medicina sobre esa bacteria o sobre ese virus que tienen temporalmente. Adicional a eso, las personas otra situación que es preocupante son cuando las personas que son tratadas por doctores o por algún tipo de especialista simplemente dejan el tratamiento a mitad de camino y no lo terminan, que esto es lo que lo normalizan porque creen que se sienten mejor y dejaron el tratamiento y ya no lo continuaron, y esto hace que no se termine de curar al 100% y pueda en la próxima vez que se vuelva a enfermar caiga y recaiga con mucha más fuerza. El uso de los antibióticos para enfermedades que no son adecuadas como los virus. Un ejemplo de este son las gripes, que creemos que por tomarnos lo que nosotros creemos se nos va a pasar y no es así. Esto también influye por parte de los médicos, ya que los médicos, al no tener un diagnóstico preciso de qué es lo que tienen cada uno de los pacientes, recetan los antibióticos por si acaso. Lo que no saben es que esto puede agravar la situación de cada uno de los pacientes dependiendo la situación personal de cada uno. Lo que contribuye esto a la resistencia de los antibióticos, que los virus cogen mucho más fuerza y hacen que cada vez sea más difícil de combatirlo. Además de esto, la falta de higiene y el saneamiento por algunos barrios facilita que las infecciones se propaguen, como lo es en el tema del desorden y el arrojamiento de basura en lugares públicos, que puede causar muchas enfermedades, virus e infección. Desde un punto de vista científico, la resistencia ocurre cuando las bacterias, como todos los seres vivos, evolucionan. Algunas desarrollan mutaciones que hacen más fuertes a los antibióticos. Cuando usamos estos medicamentos, mueren las bacterias débiles, pero sin embargo las bacterias más fuertes resisten a esto y simplemente se multiplican.
Básicamente este proceso es natural, pero el ser humano, nosotros como seres humanos, estamos acelerando este proceso de manera rápida, de manera eficaz, que el mal uso de los antibióticos en las personas y en animales, incluso en plantas, y la contaminación del medio ambiente a no tener cuidado puede causar problemas más graves para nuestra salud. En Guayaquil, muchas personas que compran y usan antibióticos sin receta médica, especialmente en lugares con un poco acceso, como lo son Sauces, Durán, Suburbio, se automedican guiándose por experiencias nuevas o consejos en las redes sociales, lo cual puede llevar al mal uso del antibiótico. Este mal uso ha provocado que las bacterias comunes se vuelvan mucho más resistentes y sean un poco más complicadas de combatir, haciendo menos efectivos los tratamientos. En varios hospitales de Guayaquil, como el Hospital Luis Bernays y el Guasmo Sur, se han registrado pacientes con infecciones simples que no corresponden a antibióticos comunes. Si se supone que son simples y no corresponden a antibióticos comunes, ¿qué tipo de infección puede tener aquel paciente? Si en teoría son infecciones comunes y simples que pueden ser fáciles de tratar, esto se debe a que el tratamiento antibiótico no está funcionando. En septiembre del 2024, el 78% de los pacientes con una sepsis de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica San Francisco tenían bacterias multiresistentes. Además, estudios comunitarios revelaron que la resistencia de los antibióticos también puede presentarse fuera de un hospital. Muchas personas en Guayaquil abandonan el tratamiento a mitad de camino. Lo que antes de tiempo. Lo que permite que las bacterias resistentes sobrevivan y se hagan mucho más fuertes. Lo que esto puede agravar el problema de la situación, dependiendo el problema que tenga cada persona. Se propone analizar casos registrados. Se plantean como soluciones campañas educativas, controles más estrictos en farmacias, distribuidoras, puntos cercanos donde se compre y venda las medicinas, y especialmente mejorar diagnósticos por parte de los doctores de Guayaquil. En Ecuador, el uso inadecuado de los antibióticos en animales destinados al consumo humano es un problema creciente. Esto le favorece la aparición de las bacterias resistentes que pueden transmitirse a los humanos y dificultar el tratamiento en enfermedades comunes. Además, la falta de higiene hospitalaria, especialmente en zonas rurales, puede agravar la situación. La automedicación con antibióticos es un problema social en Ecuador, especialmente en zonas rurales, zonas marginadas e interandinas. Muchas personas se basan en experiencias pasadas o consejos familiares, o el consejo de la abuelita, que lo usan para tratar infecciones sin acudir a un médico, lo cual es peligroso. La falta de conocimiento sobre cómo usar estos antibióticos, estos medicamentos y la escasa educación sobre sus riesgos que agravan su situación, simplemente en muchos casos no puede ser medida y no tienen en cuenta esto, por lo cual agrava la situación. Es como tomar una dosis inadecuada e interrumpir el tratamiento al pie de la letra, lo que contribuye que el aumento de las bacterias se vuelva mucho más resistente. Otro problema es la venta libre de los antibióticos sin receta médica. Es un problema grave en Ecuador, especialmente en zonas no reguladas como lo son zonas rurales, zonas marginadas y sectores urbanos marginados. Según la UPSE, muchos empleados no están capacitados para orientar adecuadamente al consumidor dependiendo su necesidad, lo que lleva al uso incorrecto de los medicamentos, poniendo en riesgo la efectividad del antibiótico en los futuros tratamientos. La respuesta a muchas preguntas de millones de doctores, que básicamente por qué las personas de escasos recursos
no acuden a un centro de salud pública que su atención es totalmente gratis? Bueno, y la respuesta es que muchas personas vulnerables evitan a ir a este tipo de centro de salud ya que debido por sus costos, porque los medicamentos de manera ilegal se los venden, se los mandan a conseguir por fuera, especialmente quienes no tienen un seguro médico o viven en zonas alejadas. Por eso este tipo de personas de lugares marginados, zonas rurales y entre otros, acuden a la automedicación, que vendría a ser la compra de medicamentos sin receta. La falta de infraestructura sanitaria, el desempleo y la informabilidad laboral dificultan el acceso a los servicios médicos, por los cuales convierten la atención en un privilegio y no en un derecho. Las posibles soluciones ante esta problemática. La solución al problema del mal uso incorrecto de los antibióticos en Guayaquil está en la educación de la población, tanto en niños, adolescentes y adultos. Usar charlas, folletos y varios videos que puedan ayudar a la comprensión de que las personas tengan el conocimiento que los antibióticos solo y únicamente se deben usar cuando realmente se les necesita. Por eso es importante implementar pruebas que confirmen que las infecciones ayudarían a evitar la prescripción errónea y protegida de la efectividad de los antibióticos. Bueno, para finalizar, la resistencia antibiótica es mejorando el diagnóstico en los centros de salud pública, en muchos hospitales que no cuentan con herramientas para hacer pruebas rápidas de virus que pueden determinar si es infección causada por virus o bacterias. También la propagación de la resistencia no es un problema superable si actuamos de manera correcta y si actuamos especialmente de manera urgente, que todos los actores sociales, de los ciudadanos hasta los profesionales de la salud pública y las autoridades que se involucren en la protección de los antibióticos, y más que todo se comprometan que si nos unimos todos podemos garantizar que estos medicamentos sigan siendo efectivos y puedan seguir salvando vidas como lo han hecho hasta ahora, ¿verdad?